La casa en Culver City parecía común, pero dentro, el aire era denso y vigilante. La luz luchaba por entrar, proyectando sombras distorsionadas en cada rincón. Doris Bitter, madre soltera de 4, vivía aquí, marcada por la dificultad y la desesperación. No estaban solos. Una presencia invisible impregnaba el ambiente, tiñendo todo de temor. El silencio era opresivo, como si la casa misma esperara algo. Los niños sentían el miedo, dormían pegados a la pared, sus risas apagadas por ruidos y luces parpadeantes. Cada crujido era una amenaza, cada sombra una pregunta sin respuesta. El hogar se había convertido en prisión, un campo de batalla psicológico. No era una mansión gótica, sino una casa sencilla, lo que hacía el horror más íntimo y real. El terror era doméstico, cotidiano, y sugería que lo inexplicable puede irrumpir en cualquier lugar. La historia de Doris no es solo de fantasmas, sino de la violación del espacio más seguro, el hogar. Cuando el santuario se convierte en fuente de miedo, el terror es absoluto. Aquí comenzaría uno de los casos paranormales más inquietantes jamás documentados. Y todo empezó con un silencio que no era paz, sino advertencia. Antes de la entidad, la vida de Doris ya era una lucha, abandono, abuso, relaciones fallidas y la carga de criar sola a 4 hijos. Su historia de trauma la hacía vulnerable, un terreno fértil para el miedo. Al principio, los fenómenos eran sutiles, golpes en las paredes, pasos en el ático, luces parpadeando. El televisor cambiaba de canal solo, los armarios aparecían abiertos y desordenados. Doris intentó racionalizar: cableado defectuoso, casa vieja, imaginación infantil. Pero los sucesos se intensificaron, objetos moviéndose, ollas deslizándose, libros volando. La sensación de ser observada se volvió constante, la atmósfera más opresiva. Los niños veían figuras sombrías y sentían zonas frías. El miedo se filtraba en todo, y ni el alcohol podía silenciarlo. Los susurros en la oscuridad se hicieron claros, como si el pasado doloroso de Doris tomara forma. La casa ya no solo era inquietante, parecía viva, alimentándose del terror de la familia. Cada noche era una prueba, cada día una espera ansiosa. La pesadilla había comenzado, y no había vuelta atrás. El miedo se volvió tangible, una presencia que no podían ignorar. La familia estaba atrapada en un ciclo de terror creciente. Y lo peor aún, estaba por venir. Los ruidos y objetos en movimiento dieron paso a ataques físicos. Doris era inmovilizada, golpeada y arrojada por una fuerza invisible, dejando marcas reales en su cuerpo. Los ataques eran brutales, y a veces, de naturaleza sexual, aislándola aún más en su terror. Los niños también sufrían empujones, tirones de pelo, y presenciaban el tormento de su madre. El miedo y la ira de Doris parecían alimentar a la entidad, intensificando la violencia. No importaba si era un fantasma, demonio o algo distinto, el dolor era real. Su hogar era un teatro de violencia invisible, y su voluntad se erosionaba con cada ataque. Doris era prisionera de un enemigo sin rostro, atrapada en una guerra sin tregua. Desesperada, Doris contactó al laboratorio de parapsicología de la UCLA. Los investigadores Kerry Gaynor y Barry Taff, escépticos pero intrigados, aceptaron el caso. Al entrar, sintieron la atmósfera opresiva y el frío inexplicable. Observaron a una familia al límite, marcada por el miedo y la esperanza de respuestas. Equipados con cámaras y medidores, su objetivo era documentar lo imposible. No solo investigaban una casa, sino el trauma profundo de una mujer asediada. La primera noche de investigación fue tensa y meticulosa.
El equipo instaló cámaras y medidores en el salón, esperando cualquier anomalía. Al principio, nada sucedió. El escepticismo crecía. De repente, una puerta se abrió sola, una sartén cayó, y los medidores de EMF registraron picos erráticos. La temperatura bajó bruscamente en la cocina, creando un punto frío inexplicable. La actividad seguía a Doris, como si ella fuera el epicentro. Le pidieron que desafiara a la entidad. Su rabia llenó la habitación. Entonces, una luz verdosa amorfa apareció cerca del techo, flotando y cambiando de forma. Todos la vieron. No era un reflejo ni un truco. Taff la describió como una aparición de energía completamente formada. Gaynor tomó fotos mientras la luz palpitaba y luego se desvanecía. El equipo quedó en silencio, atónito ante lo que acababan de presenciar. Habían buscado pruebas, y la casa respondió. La ciencia y el misterio se encontraron en esa sala. Las fotos tomadas esa noche se volvieron la clave del caso Bither. Una imagen mostraba una forma de energía arqueada flotando sobre Doris. No era un defecto de la cámara, era una prueba visual de lo inexplicable. Los instrumentos registraron campos magnéticos erráticos y descensos bruscos de temperatura. La actividad parecía inteligente, respondiendo a la presencia de los investigadores. Las fotos y datos fueron analizados por expertos sin explicación convencional. El caso se convirtió en un expediente documentado de lo imposible. El poltergeist de Culver City ya no era solo una historia, era evidencia. Entre las fotos, una destacó. Un rostro espectral y distorsionado flotando en una habitación. Sus rasgos eran definidos, ojos vacíos y boca abierta en agonía. No era pareidolia, parecía una manifestación real de la entidad. La imagen profundizó el misterio. ¿Era el rostro de un demonio o una proyección del trauma de Doris? Para Doris, fue una validación aterradora. Para los investigadores, un recordatorio de la inteligencia tras el fenómeno. El rostro dio identidad al miedo, convirtiéndose en el símbolo del caso. La fotografía sigue siendo uno de los artefactos más inquietantes de la historia. Un testigo silencioso de lo que acechaba en esa casa. Las investigaciones no detuvieron los ataques. A veces, los intensificaron. Sin solución espiritual ni científica, la familia vivía asediada. Doris decidió huir, creyendo que la entidad estaba atada a la casa. Se mudaron varias veces, pero el trauma los siguió. Algunos informes dicen que la actividad continuó, aunque menos intensa. Los investigadores publicaron sus hallazgos y siguieron adelante, pero el caso los marcó para siempre. La historia se volvió leyenda, eclipsando la vida real de Doris y sus hijos. La casa fue vendida. Los nuevos dueños no reportaron nada inusual. Quizá la perturbación no era el lugar, sino Doris misma. Su huida no fue victoria, solo una retirada ante el misterio sin resolver. El caso Doris Bither nos deja ante dos horrores. ¿Fue todo una proyección psicológica o una entidad real alimentándose de su sufrimiento? Ambas explicaciones son inquietantes. Un monstruo nacido de la mente o uno venido de la oscuridad. Los datos científicos y las fotos no ofrecen respuestas claras, solo más preguntas. La ambigüedad es el verdadero poder de esta historia. Nos obliga a enfrentar el miedo a lo desconocido, ya sea interno o externo. El sufrimiento de Doris y sus hijos fue real, su terror innegable. El caso perdura como cicatriz en nuestra comprensión de la realidad. Un recordatorio de que, a veces, el verdadero horror acecha justo al borde de lo que podemos entender.